Primera de Samuel, capítulo 14. Y el título de nuestro sermón es bien importante. Esto es la diferencia entre dos corazones. La diferencia entre dos corazones. Ahora, la pregunta para mí, tuya, o para mí, para ustedes es: ¿cómo está tu corazón? ¿Te has analizado? ¿Has mirado? ¿Te has preguntado cómo está tu corazón? Probablemente a través de estos versos que vamos a estudiar, tú puedas contestar esa pregunta de tu propio, a ti mismo. Así que vamos a mirar que a lo largo de estas páginas de este libro, ¿sabes? Me impresiona esto, porque Dios siempre se mira en las decisiones de las personas. Dios sigue obrando el designio de su voluntad. Nada se escapa de su mano. Créame, yo así lo creo. No sé si usted lo cree así, pero Dios tiene en control todas las cosas. Dios sigue estando en su trono. Dios es inamovible. Y eso es precisamente lo que a nosotros como cristianos nos da esperanza de que Él está ahí todavía. Y Dios interviene en la historia humana. Dios siempre interviene. Nosotros, no sé si usted, pero cada día miramos la mano de Dios en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos, y podemos mirar siempre esa fidelidad de Dios. Y dentro de esa historia que vamos a mirar hoy, ¿sabes qué? Vamos a mirar también a Dios obrando de una manera, porque los personajes de esta historia, ¿sabes? Nos reflejamos nosotros. Las historias que Dios pone aquí en la Biblia es para reflejarnos nosotros y hacer lo bueno que ellos hicieron, pero también evitar lo malo que ellos hicieron. Así que hoy en esta historia vamos a hacer un vistazo ahora a un líder que comenzó de una manera bien, comenzó de una manera maravillosa, comenzó humildemente, pero poco a poco fuimos descubriendo, conforme estudiamos las escrituras, que esa humildad fue desapareciendo, porque realmente reflejaba lo que había en su corazón. Muchas veces nos damos cuenta acerca de las personas que están a nuestro lado, que muchas veces actúan de una manera bien, pero su humildad se va alejando y van cayendo en ciertas cosas. Pero este es un buen ejemplo para nosotros. Es cierto que Saúl empezó a hacer cosas buenas, pero, ¿sabes?, se fue distanciando. Sin embargo, a través de estos versos y de los versos que estudiamos la semana pasada, realmente podemos entender lo que había en su corazón. Mientras su hijo Jonathan confiaba en el Señor, este hombre buscaba su propia gloria. Su confianza estaba en sí mismo, mientras la confianza de su hijo estaba en la confianza de Dios. Y yo creo que usted que está aquí en esta tarde y todos aquellos que nos miran por medio de Facebook, yo creo que tu confianza debe estar en Dios, que es lo más maravilloso, que nuestra confianza. Entonces, muchas veces todas las veces tenemos que buscar la dirección del Señor y no ser imprudente en no actuar con nuestras propias fuerzas, nuestros propios pensamientos. Ahora, hay dos lecciones en estas, por eso es la diferencia entre dos corazones. Hay dos lecciones en este estudio. La primera es que siempre cuando uno pone la fe en Dios nos trae grandes bendiciones, nos trae grandes victorias. Pero cuando uno no pone su fe en Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Nos trae grandes fracasos. Nos trae grandes dolores de cabeza. Porque cuando uno confía en Dios, ¿sabes? A Dios no le interesa cuántos son. No le interesa si es un ejército muchísimo grande. A Él no le interesa. ¿Sabes? A Él lo único que le interesa es encontrar un corazón fiel, un corazón obediente, un corazón que le ame. Esa fue la fe de Jonatán, vamos a decirlo así, de Jonatán, que le dio la victoria en los versos pasados. La disposición de confiar en el Señor en todas las cosas.
Mostró que no dependía de números. Y cuando tú te fijas en las circunstancias y dices, wow, qué circunstancias más grandes, de aquí nadie me va a ayudar, entonces estás mal. Pero cuando tu corazón es plena confianza, que a pesar de que las circunstancias son muy difíciles, tú confías en Dios, que tú crees que Dios hará, porque Dios busca ese corazón, que le crea. Que le crea con todo su corazón. Ahora, la segunda lección de estos dos corazones, o la segunda diferencia es, cuando un corazón es necio, siempre trae ¿qué? Problemas. Cuando tú tienes un corazón necio, ¿sabes qué es lo que pasa? Vas a tomar decisiones incorrectas. Vas a hacer tu voluntad. Te vas a precipitar a hacer decisiones. Vas a tener un corazón egoísta, que no solo ponen, cuando eres así, no solamente pones en peligro tu vida, sino pones en peligro la vida de todos los que te rodean. Cuando eres un hombre o una mujer necio, entonces, o necia, entonces, este hombre puso en peligro la misma o la propia vida de su propio hijo, que vamos a estar mirando en estos versículos. Pero ahora sí, abran sus Biblias conmigo, sus teléfonos, si tienen ahí alguna aplicación con la Biblia en su teléfono, y vamos a estar estudiando los primeros 3 versículos, del 24 al 26 de Primera de Samuel, capítulo 14, versos 24 al 26. ¿Están ahí? Fíjese bien, pónganme atención 40 minutos. Fíjese bien, toda esta historia es prácticamente muy fácil de entender, y vamos a aprender muchísimo aquí. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. ¿Por qué fueron puestos en apuro? Dice, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza luego dice, de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, es decir, y todo el ejército no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano, su boca, porque el pueblo temía el juramento. En precisa, podemos mirar la decisión de este rey. Una decisión tonta, una decisión no conforme al corazón de Dios. Dice, maldito el hombre que coma pan antes de la noche. O sea, antes, y luego dice, antes que haya tomado venganza de mis enemigos. Hemos estado estudiando que para los hombres de Dios no son tus enemigos, somos enemigos del Señor, que hemos mirado viendo cómo estos hombres se decían acerca de los enemigos de Dios. Entonces, este dicho que él hace se mira como muy espiritual, ¿no? Se mira, en verdad se mira espiritual, pero en realidad lo que se puede mirar aquí, al no permitir que el pueblo comiera, lo único que se puede mirar es orgullo, porque habla no de los enemigos de Dios, sino habla de sus propios enemigos, mostrando que está enfocado en sí mismo, en su propia ¿qué? Reputación, en su propia venganza. Ahora, fíjense, en medio de la batalla, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesita cuando uno está trabajando? Comer, ¿no? Necesitamos comer. En medio de la guerra, ¿qué necesitan los soldados? Pues comer. ¿Sabes por qué? Porque necesitan fuerza. Porque en el verso 25, si usted pone sus ojos, en el verso 25, Dios ya había colocado panales de miel. ¿Para qué? Para que ellos comieran en el camino. Y luego dice, por culpa de este hombre, que juramenta en el verso 24, y dice, y le dijo que no comieran pan, el pueblo no pudo comer. ¿Y qué pasa cuando no comen? Te debilitas, te quedas débil. Y esa decisión no solamente afectó al ejército,
sino ¿sabes qué hizo? ¿Sabes qué puso en peligro la vida de su hijo? Que a los siguientes versos vamos a estar mirando. Ahora, si Saúl hubiese dicho, ¿sabes qué? En vez de hacer ayunar al pueblo, voy a ayunar yo por mi propia cuenta. ¿Quién quiere ayunar conmigo? Esa es otra historia. Esa hubiese sido otra historia. Incluso podría decir, a ver, ¿quién de todos ustedes lo quiere ayunar conmigo? Porque recuerden que una vez Moisés ayunó también, cuando recibió la ley. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo? Fue Dios quien lo sostuvo, porque era de parte de Dios. El problema aquí no era el ayuno, sino el orgullo, la motivación que este hombre tenía en su corazón. Nosotros como creyentes, tú como creyentes, yo como creyentes, ¿sabes qué? Debemos de procurar tener un corazón sensible a Dios. Un corazón como la semana pasada o la semana antepasada que miramos que Jonatán confiaba en Dios. Que él confiaba y también su paje, ¿no? Decía la Biblia, su paje confiaba en él. Y su paje le dijo, ¿sabes qué? Si Dios te puso en el corazón así, pues hazlo. Y es maravilloso mirar esto porque miramos que él dependía de Dios, estaba dispuesto ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos debemos tener cuidado de no caer en eso, de no caer en esa actitud, de tomar decisiones impulsivas. En serio, ¿cuántos que están aquí o cuántos que están allí en su casa han tomado decisiones impulsivas? Rápido así. Yo soy uno de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Wow! Al final sigues haciendo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no consulté a Dios? ¿Por qué lo hice con mis propias fuerzas? Entonces, a veces buscamos nuestro propio reconocimiento y ponemos carga a las demás personas como este hombre lo hizo, pero lo hizo antes de buscar al Señor. Es como que si yo le digo a la iglesia el domingo, ok, toda la semana vamos a ayunar. Oye, ¿qué te pasa? Hay personas que no pueden ayunar todas las semanas por ciertas enfermedades. O sea, no puedes cargar al pueblo con cosas que antes no buscas a Dios, una dirección de Dios. Entonces, un corazón preparado, amados, siempre buscará la gloria de Dios, no la gloria propia. Cuando tu corazón estás preparado y estás listo espiritualmente, siempre vas a buscar la manera de darle la gloria a Dios. Pero cuando no estás preparado, cuando hay orgullo en tu corazón, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a buscar tu propia gloria siempre. Mira lo que hace el verso 27 y 32. Dice, este hombre puso un ayuno para todos. Pero mira, dice el 27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y a lo largo, dice, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo, fíjense, el pueblo desfallecía. ¡Wow! Luego dice el 29, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hasta ahí. Este pasaje da una enseñanza maravillosa. Es un contraste de lo que hizo este líder guiado por orgullo. Es un contraste totalmente, ¿sabes qué? Que podemos ver en este corazón lleno de orgullo. Saúl hizo ese juramento. Saúl le dijo al pueblo, vamos a ayunar, pero tomando una decisión como impulsiva, prohibiendo a su propio ejército no comer, ¿sabes? Sin embargo, en el verso 27 me impresiona esto. Dice que su hijo, la vara que traía en su mano, dice que la alargó. Sí, o sea, por decir así, le picó a la miel, ¿no? Al panal de miel y
y dice que recuperó fuerzas. O sea, eso quiere decir que fueron abiertos sus ojos. Pero al enterarse de la orden de su padre, cuando hizo eso y al enterarse lo que su padre había declarado, ¿sabes lo que dice él en el verso 29? Mi padre ha turbado al país. O sea, tomó una mala decisión. Este hombre, el hijo de Saúl, entendió que la decisión que había tomado su padre no venía de parte de Dios. Y es impresionante esa historia. ¿Sabes qué? Porque la imprudencia de algunas personas que están más preocupados por sí mismos que por el bienestar del pueblo. Y todo hizo erróneamente. Y a veces así lo hacemos nosotros. A veces tomamos decisiones que afectan a nuestros hijos, que afectan a nuestra esposa o que afectan a los que vienen detrás de nosotros. Y el resultado de poner ese ayuno en todo el pueblo es como habíamos leído anteriormente. El pueblo estaba totalmente agotado. El pueblo estaba sin fuerzas. Fíjese, estaban tan hambrientos que dicen los versos que siguen que se lanzaron sobre el botín. Mira el verso 32, ponga sus ojos en el verso 32. Dice, y se lanzó el pueblo sobre el botín, dice, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. ¿Sabes? ¡Wow! Comieron animales sin desangrarlos. Y eso viola la ley que puso Dios en Levíticos. Es impresionante. Yo te lo voy a leer por falta de tiempo, pero si tú lees en Levítico, Dios prohíbe comer sangre de cualquier animal. Y luego no solamente eso, lo más impresionante es que este hombre se indignó porque el pueblo había hecho eso, se indignó. Mira el verso 33. Dice, y le dio un aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis predicado, rodadme ahora acá una piedra grande. Se indignó cuando él mismo había causado esta situación. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia. Y aquí encontramos una enseñanza maravillosa y un principio maravilloso. ¿Saben por qué? Porque el pecado rara vez se queda solamente con la persona. ¿Sabes por qué? Porque casi siempre trae abajo o afecta a quien dirige. Cuando un hombre en su casa trae el pecado, no solamente afecta a él mismo, su persona o su relación con Dios. ¿Sabes qué? También afecta a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, a sus nietos. Y no solamente a sus nietos, a la mamá, a la suegra, a todos los que están a tu alrededor, ¿sabes? Y el orgullo deshonra a Dios. Porque llevas a otros a pecar contigo. A tropezar por las consecuencias mismas que tú mismos, o las decisiones malas que tú mismo tomaste. Y encontramos a su hijo tomando decisiones sabias, tomando decisiones conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía discernimiento, mientras su padre Saúl había actuado de una manera impulsiva, con ganas de tener el mismo reconocimiento. ¿Sabes? La diferencia entre ambos son distintas. Cuando un hombre busca su propia gloria, no es bueno. Y cuando un hombre busca hacer la voluntad de Dios. Así que cuando un líder una persona, una mujer o un hombre, sea quien sea, no solamente un líder, ¿sabes qué? Se somete al Señor, sus decisiones, cuando tú se sometes al Señor, tus decisiones van a tomar fuerza. Vas a bendecir no solamente a los que están contigo, sino a todas las personas que te rodean cuando tomas decisiones desde el punto del corazón de Dios. Y este pasaje es bien importante porque marca un cambio en la historia de este hombre. Actuar impulsivamente no es bueno. Ahora mira el verso 35, para ir avanzando.
Dice, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. O sea, hizo un altar. Sin embargo, escúchame, el problema no era el altar. ¿Sí me explico? El problema era la condición de ¿qué? De su corazón. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre vale más que las cosas externas. Cuando tú eres una persona obediente, Dios va a honrar eso. Y luego, ¿sabes qué es lo que hace? Propone atacar a los filisteos. Mira el verso 36. Dice, y dijo, descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que te pareciere. Fíjate cómo responde el pueblo, haz lo que te parezca. O sea, ya los había dejado con hambre ya había hecho algo totalmente erróneo. ¿Sabe? El pueblo responde con algo, ¿sabes qué? Como cuando uno responde, haz lo que se te dé la gana. Estaban cansados. Totalmente. La respuesta que cuando el hombre que venía con Jonatán totalmente contrasta a esa respuesta, porque este muchacho que venía con Jonatán le dijo, haz lo que el Señor te puso en tu corazón, y aquí estoy yo contigo. Y esta respuesta de estos hombres, ¿sabes qué? Era, híjole, haz lo que quieras. Mientras la respuesta de los otros fue conforme a la voluntad de Dios, llena de confianza en lo que Dios quería hacer. Y la respuesta del pueblo fue de una manera como diciendo, haz lo que se te dé la gana si tú quieres. No había una aceptación como de fe. El pueblo estaba deprimido. El pueblo no había comido. Según ellos sabían que le habían fallado a Dios. Así que el ambiente que suele producir una persona así, en ese sentimiento, cuando no hay confianza de Dios, hay desconfianza por todas partes. Entonces, al final del verso 36, después de ver todo esto, dijo el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Eso fue lo más sabio que se pudo escuchar. Siempre es necesario buscar la dirección de Dios. Créanme, siempre es necesario. Pero ahora fíjense esto, lo que va a pasar. Ahora sucede algo mucho más serio, porque Dios guarda silencio. Fíjese el verso 37. Dice, Saúl consulta a Dios, ¿descenderé a los filisteos? Es una pregunta. Dice, ¿los entregarás en manos de Israel? Pero el texto dice algo maravilloso o solemne, ¿no? Mas Jehová, ¿qué dijo? No le dio respuesta aquel día. El silencio de Dios cuando mira tu pecado, tu orgullo en tu corazón. Y cuando Dios muchas veces no contesta en diferentes cosas, muchas veces no es seguido, es que hay un problema espiritual. Es que a lo mejor tu corazón está mal. Es que a lo mejor lo que estás pidiendo no es conforme a su voluntad. En este caso, este hombre ya había pecado en el campamento. En este caso, este hombre también venía tomando decisiones necias, decisiones descabelladas. ¿Sabes qué? Había confiado en su propia persona, en su propio sí, y eso es malo. Eso es una lección para nosotros, en serio. La comunicación con Dios, cuando nos comunicamos con Dios, oramos al Señor, no depende de otras cosas externas. No depende de lo que hagas allá o lo que hagas acá, o vengas aquí y hagas un montón de cosas y le digas al Señor, hice esto. No depende de eso. Depende de ti y el solo. Depende de ti, tu comunicación con Él. Que tú no digas al Señor, mira, aquí están estos planes, bendícelos. No. Al revés, ¿sabes qué? ¿Qué te parecen estos planes? ¿Los puedo hacer? ¿Quieres que lo haga? ¿Qué te parece? Y buscas una dirección, buscas el corazón de Dios para que todo te vaya bien. Y no te des después dolor de cabeza que por qué no hice eso. Debemos someter siempre nuestros planes a la voluntad de Dios. Papá, yo quiero hacer esto.
quiero irme de vacaciones en tal tiempo. ¿Qué te parece? Arregla las cosas. No importa lo mínimo que sea, es bien importante ponerlo en las manos de Dios. Así que consulta a Dios. Miramos en el versículo pasado, en el verso pasado. Consulta a Dios y Dios ¿qué hace? No responde. Ni una palabra. Pero mira lo que hace Saúl. Verso 38 al 40. Para ir terminando. Dice, entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y saber y ver en que ha consistido este pecado. Pero estaba tremendo este hombre. O sea, llamó a todos para mirar si alguien estaba pecando, pero no se daba cuenta que él era. Y luego dice, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere, fíjese, Jonatán era su hijo, dice, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. El 40 dice, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl otra vez, haz lo que te pareciere. El 41 dice, entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre, o sea, no tenían la culpa ellos. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y fíjense lo que hizo Jonatán, su hijo, se lo declaró. Le dijo, no se lo ocultó, dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. Y luego le hace una pregunta a su papá, y he de morir, o sea, ¿acaso me vas a matar por eso? Es algo como así, ¿no? Y luego el 44 dice, y Saúl respondió, fíjense, qué espiritual se escucha este hombre. Y Saúl respondió, así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Este estaba en serio loco, estaba fuera de sí. Este pasaje revela una de las consecuencias más graves del pecado. ¿Sabes por qué? Porque estar cegado del corazón a punto de no reconocer lo que hayas hecho, eso es grave. No sé si estás conmigo en eso. De no reconocer tu pecado, eso ya es grave. Saúl consulta a Dios, pero Dios no le responde. Y en lugar de preguntarle, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué hay en mi vida? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué fue lo que hice mal allá? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices? O sea, en vez de hacer eso, ¿sabes qué es lo que hace? Inmediatamente concluye que alguien más lo hizo. A veces nos parecemos a Saúl, ¿no? A veces buscamos culpables, sea como sea, buscamos culpables. Y tratamos de culpar a otras personas y nosotros no miramos. Muchas veces somos buenos para identificar el pecado del otro, pero no nuestro pecado. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte? Cuando Jesús le dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Le hace una pregunta a estas personas. Y no miras la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo le dirás a tu hermano, pues? ¿Cómo le dirás a tu hermano si la bigota que tienes en tu ojo no la sacas tú primero? O sea, Saúl así estaba. Saúl estaba convencido. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando aquí? Saúl estaba convencido que él no era, cuando en realidad él había actuado y él había hecho todo lo que estaba pasando en los versos anteriores, por desobediencia y por actuar impulsivamente. Entonces vuelven otra vez a tomar como echar la suerte, pero no es la suerte como lo miras hoy, que eso es como para adivinar. Una vez más agarran el urín y el tumín, y esas eran dos piedras cuando Dios hablaba para revelarse a su pueblo. No era divina. Dios así hablaba, de una manera de que Dios hablaba conforme al sacerdote. La Biblia no explica cómo, pero ¿sabes qué? Era una forma de la que Dios decía sí o de la que Dios decía no. Así que podemos imaginar la escena. Ahí está la escena. Ahí está el urín y el tumim. ¿Y sabes qué? El sacerdote echa. ¿Y sabes qué pasa? El pueblo queda libre. Es como por decir,
Le tocó el número 7. El pueblo quedó libre. Entonces, organiza a él, al pueblo y a ellos mismos de otra manera. Verso 40. Dijo, ponga sus ojos ahí, vamos a ir terminando. Dijo luego a todos, Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. O sea, tenía confianza en que era inocente, en que él no era culpable. Quizás sospechaba de su hijo. ¿Te acuerdas que en los versículos anteriores, al principio, los versos anteriores, dice que pasó lista y no encontró ni a Jonatán, ni a su qué, ni al que le ayudaba con las armas? No los encontró. Pero cuando él hizo esto de hacer el ayuno, como Jonatán no se había dado cuenta que lo había hecho, tampoco estaba ahí. Entonces, echan suerte y el ejército queda libre. El verso 41 dice que la suerte cayó sobre los dos, sobre Saúl y sobre Jonatán, ¿correcto? Y luego vuelven a echarla otra vez y la suerte cae ¿sobre quién? Sobre Jonatán solamente. Eso quiere decir que Dios dijo, ese es inocente. ¿Y sabes qué dice el 42? Y Saúl dijo, echa suerte entre mí y Jonatán, y la suerte cayó sobre Jonatán. ¿Por qué? Porque su hijo le confiesa lo que hizo. Nunca lo escondió. Dice, sí, yo tomé la punta de la vara que traía en mi mano y toqué y comí, pero no sabía que habías hecho eso. El verso 43, eso es lo que dice. Reconoció su problema. Pero el verso 44 dijo, eso está más crítico, porque en el 44 dice, Jehová, vive Jehová que de cierto vas a morir, Jonatán. ¡Wow! Eso es trágico. Este muchacho había guiado en los versículos anteriores al pueblo de Israel a una victoria. ¿Por qué? Por su fe. ¿Y sabes qué? Ahora es condenado por el mismo papá que no tenía discernimiento en lo que Dios estaba haciendo. A veces tenemos que tener discernimiento en lo que Dios hace. Tenemos que orar y pedirle discernimiento. Dime, Señor. Pero aquí aparece algo extraordinario. El pueblo sí reconoce lo que Jonatán estaba haciendo. Ellos entendían, o sea, el pueblo entendía, el ejército entendía que la victoria que ellos obtuvieron fue por parte de Dios y por parte de Jonatán, por la fe de él. ¿Sí me explico? El pueblo se dio cuenta y se levanta, el pueblo, el ejército se levanta a impedir una injusticia. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Cuando una persona está llena de orgullo, siempre va a buscar culpables. Por eso a veces el matrimonio no funciona de una manera bien. ¿Sabes por qué? Porque hay orgullo en los dos o en alguno de ellos dos. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce y pide perdón, se acabó el asunto. Fácil, punto, pum, luego lo arreglamos. Pero cuando hay orgullo, la persona, él o ella, no reconocen, el pleito sigue. Y va a seguir hasta que reconozcan. Cuando el corazón se endurece, escúchame, aún puedas mirar las evidencias ahí, está endurecido. No puedes mirar espiritualmente. Mas sin embargo, un corazón que es sensible a Dios, un corazón que ora, un corazón que dice, papá, yo sé que tú estás ahí, ese corazón va a ser más sensible a ¿qué? A pedir siempre disculpas, aunque él no lo haya hecho, aunque ella no lo haya hecho, porque su corazón está más cerca de Dios. Mira lo que hace el pueblo, versos 45 y 46. Dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, y le hace una pregunta, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, dice el pueblo, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos fueron a su lugar. Vámonos hasta el verso 52. Dice, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos, y todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto
para combatirlo juntaba consigo. Estos pasajes eran este capítulo, mostrando el corazón de dos hombres, mostrando el corazón de dos líderes. Uno le dice primero a su hijo: ¿sabes qué? Vive Jehová, que en verdad vas a morir, hijo. ¿Sabes? Estaba comprometido en defender su orgullo y no hacer justicia. Estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo antes de reconocer que él era el verdadero problemático o el verdadero del problema. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Bueno. Entonces le dice, y luego el pueblo, esto cuando yo lo estudiaba me enternecía mi corazón, ¿no? Porque el pueblo salió a la defensa de Jonatán. Ha de morir, le dice. ¿Cómo ha de morir? ¿Por qué? Si lo que hizo fue para bien del pueblo. Es más, dice, no será así. Porque hoy, dice, porque ha actuado hoy con Dios. ¡Wow! Lo que dice el pueblo. Un hermoso reconocimiento. El pueblo sabía más de lo que el propio rey sabía. Entendieron algo que Saúl no quiso aceptar. Muchas veces nos miran las personas y las personas nos miran a veces. Ese es el del problema, ¿no? Y ellos ya saben, pero tú ni cuenta te das que ese es el del problema. ¿Por qué? Porque tu corazón está endurecido. Tu corazón se ha llenado de orgullo. Y esa es una gran lección para nosotros. El pueblo le dice: no va a caer ninguno de su cabello a tierra. Qué gran declaración y qué gran defensa del pueblo ante este hombre que no entendía nada. Libró a Jonatán de la muerte de su padre Saúl. El verso 52 dice: durante todo su reinado tuvo problemas con estos filisteos. A través de su orgullo, a través de todo lo que él hacía, ¿sabes qué? Estaba preocupado por fortalecer su reino, pero no por cultivar su corazón. ¿Y sabes por qué? Porque la semana pasada vamos a mirar, en la semana que viene vamos a mirar el capítulo 15. Y en el capítulo 15 Dios le da una orden a Saúl directa. Y le dice que va a matar al rey de Agag, y sabes que lo va a destruir por completo, y esa orden viene del cielo, mas sin embargo hizo completamente lo contrario que quería hacer con su propio hijo. ¿Y qué hizo? Lo contrario, perdonó al rey, a ese rey que Dios le dijo que destruyera ese pueblo, lo perdonó, pero no quería perdonar a su hijo. ¡Wow! Había desobedecido totalmente, defendiéndose a sí mismo. Es impactante esto. Desobedeció la orden de Dios, pero acá quería matar a su propio hijo. Dijo alguien que Saúl fue bueno para hacer promesas y juramentos, pero promesas religiosas. Pero eso no significaba que porque tenía un buen corazón conforme a Dios. Porque una de las cosas fue que muchas veces no cumplió el mandato de Dios. No los cumplió. No los cumplió. Pero sí quería cumplir lo que había en su corazón de matar a su propio hijo. Aun cuando Dios no le había dicho eso. ¿Sabes? Es importante esto para nosotros. Podemos mirar que Dios exige obediencia de nuestras vidas más que cualquier otra cosa. Dios no busca personas perfectas. Dios no busca líderes perfectos, hombres y mujeres perfectos. Busca hombres y mujeres con un corazón humilde, obedientes, que puedan escucharlo a Él, que puedan escuchar su voz. El corazón del hijo de Saúl fue diferente, ¿sabes por qué? Porque pudo escuchar a Dios. El corazón de Saúl fue totalmente lleno de orgullo. ¿Por qué? Porque no le importaba la voluntad de Dios, sino que le importaba su propia gloria. Ahora aquí viene la pregunta del título del sermón. ¿Cuál es el título del sermón?
La diferencia entre dos corazones. La diferencia entre dos corazones. ¿En qué lado tu corazón está? ¿En qué lado mi corazón está? ¿Estás buscando tu propia gloria? ¿Estás buscando tu propio beneficio? ¿O estás buscando honrar a Dios? ¿Con qué tipo de corazón te comparas? Yo me hacía esta pregunta esta mañana que yo estaba estudiando esto y decía, wow, Señor, oro para que me hagas como el corazón de Jonatán. Y mira si hay en mí perversidad en mi corazón. Como decía David, ¿verdad? Mira dentro de mi corazón, Señor. Esa debe de ser nuestra oración. Si tú dices, no, pastor, mi corazón está bien, ten cuidado con eso. Más vale decir así, examíname, oh Dios, mi corazón, y mira si hay en mi corazón perversidad, y hazme un corazón igual que este muchacho. O hazme, Señor, un corazón conforme a tu corazón, Señor. Que esa sea la oración de nosotros. Que no diga, ¿sabes qué? Yo sí puedo, yo acá, porque la verdad no podemos solos. La verdad solos tropezamos. Siempre necesitamos a Él, ¿para qué? Para que nos levante. Y Él nos dice, aquí estoy. Dice, tienes entrada al trono de mi gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia sobre el oportuno socorro. Ven a mí, luego dice, ven a mí. ¿Con qué? Con oración, con súplicas, ven a mí, luego con acción de gracias. Y es lindo venir así delante de Dios, rindiéndote. Más nosotros que no pertenecíamos, que andábamos allá en el mundo todos mal, y más nosotros que tenemos ese corazón agradecidos porque hoy estamos aquí y poder decir cada mañana, cada noche, cada mañana puedes decirle así, no puedo sin ti, y cada noche puedes decirle, hoy no lo hubiese podido hacer sin ti. Es impresionante cuando te acercas a Dios con ese corazón humilde, con ese corazón que derrocha su humildad, que le dices, sí, yo estoy aquí porque te necesito, deseo obedecerte, quiero hacer las cosas, quiero tener un corazón obediente delante de ti. Y eso cambia toda expectativa. De eso se agrada a Dios. Así que hoy, no confíes en ti mismo, sino confía en Él, obedeciéndole, Señor, honrándole cada momento. Padre, gracias. Eres tan bueno. Gracias por los hermanos que nos escuchan, los hermanos que están en Facebook, Señor, gracias por ellos. Bendíceles. Bendíceles a todos aquellos que los están escuchando, papá, y que puedan examinar su corazón. Y le damos gracias por mirarnos y estar con nosotros todo el tiempo. Bendíceles. Ahora, Señor, bendice a nosotros que estamos aquí.